Hace 9 semanas atrás con esta yo empecé una serie que le titulé Daniel, el hombre, el mito y el mensaje. Daniel, el hombre, el mito y el mensaje. Hoy pues estoy en la tercera instalación de un pensamiento que le llamé un sueño aterrador y un reino eterno. Y quise escoger este mensaje para predicar, y le voy a decir la verdad de este mensaje cuando lo estaba preparando el año pasado. Estaba orando y me vino a la memoria un incidente que yo viví cuando yo era pastor en Washington, D.C. Yo tenía una pareja linda en la iglesia, que ellos eran adoradores. La esposa adoraba, cantaba muy bien, el esposo era músico y eran gente linda que yo quería mucho. Esta parejita pues la esposa quedó embarazada, tuvo su bebé y el esposo pues insistió en que yo fuera a la casa a ver a su bebé, a ver a su esposa, y yo fui a la casa a compartir con ellos y tuve un ratito compartiendo con ellos. Y cuando me voy de la casa pues noté algo en los próximos días. Pasó una semana y el hermano y la hermana no venían a la iglesia. 2 semanas y el hermano y la hermana no venían a la iglesia. 3 semanas y el hermano y la hermana no venían a la iglesia. Y cuando yo preguntaba qué estaba pasando con la familia X, pues nadie me decía lo que estaba pasando. Solamente, pastor, tiene que llamarlo, tiene que visitarlo. No están muy contentos. Pues decidí ir a visitarlos, y cuando voy a visitarlos, ellos me reciben, pero me reciben un poco, usted sabe cuando alguien lo recibe a usted, pero no quisieran que usted esté ahí y no quieren ni hablarle bien. Pues esta parejita pues era obvio que estaban molestos conmigo. Y después yo dije, yo no he hecho nada malo. Y yo traté de averiguar cuál fue el chisme. Me hubiera gustado que Mario estuviera ahí porque me hubiese contado el chisme, pero él sabe de qué estamos hablando. Pues, pero Mario no estaba y no me contó el chisme. Pero cuando yo estoy indagando no doy con el problema. Pues entonces fue obvio que para mí que el problema era yo. Pues le pregunto a ellos, díganme en qué yo hice que yo les ofendí a ustedes. Pues el esposo, como cabeza del hogar, pues él me dijo qué fue lo que yo hice. Para sorpresa mía fue algo que yo creía, yo le soy franco, yo creía que era un chiste. Yo creía que alguien había puesto cámara y me estaba jugando una broma para ver cómo yo reaccionaba. El esposo me dijo, pastor, es que usted vino hace casi un mes a visitar a mi esposa, a visitar a mi hijo recién nacido. Y en todo el tiempo que usted estuvo aquí, usted nunca tomó al niño en sus brazos. Y usted se fue sin tomar el niño en sus brazos. Y ahora mi hijo corre el riesgo de enfermarse y morirse porque usted declaró maldición sobre él. Y yo quería decirle, ¿de qué diablo tú hablas? Eso es lo que yo quería decirle, pero usted no podía decir eso. Y yo le dije, explícame esto de que tu hijo está maldito por culpa mía. Y él me dijo, sí, pastor, al usted venir a la casa nuestra como sacerdote de nosotros, como pastor nuestro, y usted no tomar el niño en sus manos y irse sin reconocerlo, sin darle el valor al niño, usted declaró una maldición sobre él. Y yo le dije, ¿y de dónde ustedes sacaron eso? Me dice, está en la Biblia, búsquelo. Yo he leído la Biblia, pero en ese momento yo no me iba a poner a discutir con ellos. ¿Qué yo hice? Yo tomé el niño en mis brazos. Después que le pregunté, yo le digo, ¿hay alguna forma que yo puedo reverse, darle para atrás esta maldición? No, sí. Si usted toma el niño en los brazos y usted anula la maldición. Pues yo tomé el niño en mis brazos y yo anulé la maldición. Mire, hermano, fue como el día a la noche. Tomé el niño, oré por él, lo puse para atrás en su cuna
Y las sonrisas volvieron, los abrazos volvieron, el entusiasmo, la vida volvió a esa casa y los hermanos contentos conmigo. Nos fuimos a la cocina, ellos tenían tamales hechos, nos sentamos a comer tamales y después que todo el mundo estaba contento, pues ahí entonces yo ejercí mi influencia pastoral. Y les dije, ¿están contentos? Sí. ¿Se sienten bien? Sí. ¿Todo en paz? Sí. ¿De qué diablo estaban hablando ustedes ahorita? De que ese nene estaba maldito. Sí, pastor, la Biblia dice. La Biblia no dice eso. ¿De dónde ustedes sacaron eso? Y hablando bien con ellos, pues caí en cuenta que ellos venían arrastrando unos conceptos religiosos, culturales, que ellos habían mezclado y habían llegado a la conclusión que eso es lo que la Biblia enseñaba. Y vivían atados por eso. Cuando estoy preparándome para este mensaje, esa fue la inspiración de este mensaje. Daniel el hombre, el mito y el mensaje. Porque nosotros mucho, y cuando digo nosotros, digo nosotros, a veces llegamos a nuestra experiencia de fe con pensamientos preconcebidos, con ideas ya formadas, con traumas, con supersticiones y con fe religiosa y prácticas religiosas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña, pero nosotros las abrazamos como si fuesen verdad. Ayúdate que yo te ayudaré. Sí, el que madruga Dios lo ayuda. Y seguimos con pensamientos que gente que mire hermano, perdone la expresión, gente que juran que eso está en la Biblia. Pues orando me vino ese pensamiento, me vino eso que viví y dije, quiero preparar un mensaje que yo sé que va a motivar y va a entusiasmar y va a provocar interés en muchos. Pero al fin del día yo no voy a llenar sus expectativas, porque no es mi interés llevarlos a usted a una profundidad de explicaciones proféticas, más bien a unas enseñanzas prácticas que no debemos de obviar. Porque si yo leo a Daniel y yo leo Apocalipsis, por el hecho de que yo no entiendo los símbolos, la tipología, por el hecho de que yo no entiendo el pensamiento profundo que Dios quería revelar en cuanto a los tiempos, eso no implica que hayan verdades prácticas que Dios también quiso comunicar, que yo pienso que al fin del día son mucho más importantes que usted conocer los tiempos y la sazón de ellos. Abra su Biblia en Daniel capítulo 8 y mantenga su Biblia abierta ahí conmigo en este libro maravilloso del Antiguo Testamento. Y continuemos hoy en nuestros estudios versículos por versículo, capítulo por capítulo. Continuemos hoy con este estudio expositivo de este asombroso y realmente aplicable libro profético del Antiguo Testamento para nuestras vidas. Y yo sé que si notaron, yo acabo de usar un montón de palabras importantes. Y a veces pensamos que todos entienden todo lo que uno dice. Pero así hay muchos que usamos términos y predicaciones expositivas. Y a lo mejor hay gente que pregunta, ¿pero qué significa eso de predicación o enseñanza expositiva? Y por predicación expositiva me refiero a la predicación guiada por el texto que honra la verdad de las Escrituras, tal como fue dada por el Espíritu Santo al descubrir que Dios inspiró el significado a través de la investigación e interpretación histórica, gramatical y teológica. Eso es un mensaje expositivo. Y el predicador, por medio de una proclamación cautivadora y convincente, explica la ilustración que aplica el significado del texto bíblico en sumisión al poder del Espíritu Santo, predicando a Cristo para un veredicto de vidas cambiadas. Y yo sé que eso no te ayudó para nada.
La predicación impulsada por el texto es una predicación que desarrolla la estructura sustancial y el espíritu del texto. Y tú dices, bueno, todavía no entiendo de qué estás hablando, pastor. Debes entender esto. Y aquí es que yo voy en el mensaje de hoy. Cuando lees la Biblia, verso por verso, capítulos por capítulo, debes buscar el hecho de que las cosas claras sean las principales y las principales sean las cosas claras. Cuando leo la Biblia, debo de buscar aquellas cosas que son obvias y hacer de esas cosas obvias lo primordial. Y al hacer lo primordial de esas cosas obvias, entonces eso primordial se convierte más claro. En pocas palabras, no hay que buscar las 5 patas al gato cuando leemos la Biblia. ¿Qué dice Dios? Cuando Dios habla con claridad. Cuando usted lee la Biblia, blanco es blanco, negro es negro. Cuando usted lee la Biblia, arriba es arriba, abajo es abajo. Cuando usted lee la Biblia, el número 7 es el número 7, el número 12 es el número 12, el número 10 es el número 10, el número 6 es el número 6. Pero hoy tenemos una gama de oradores que pretenden tomar los textos y estirarlos hasta el punto de quebrantamiento, sacándolos de contexto. Y a veces entramos en numerología, a veces entramos en asuntos de sueños, a veces entramos en asuntos de superstición que no tienen nada que ver con lo que Dios está hablando en su palabra. Y entonces al hacer eso, ignoramos lo obvio, ignoramos lo que está claro. Y yo lo que quiero hoy es resaltar lo obvio. Ya yo le he predicado por 2 semanas corridas y le he hablado un poquito acerca de lo que es tipología, de lo que son los simbolismos y por qué Dios ha hablado de esa manera. Le hemos explicado en las últimas 2 semanas, amén, qué era lo que significaba estos 2 sueños y por qué estos sueños con tanta similitud a 2 personas diferentes. Ya eso lo hemos explicado y si usted quiere, pídale a los servidores o pídale a las hermanas que trabajan al frente que les dé a usted los mensajes, los últimos 2 mensajes y usted puede conectarlo. Pero hoy yo quiero hablar de aquellas cosas que son claras, que son obvias y que en este mensaje que estamos predicando no pueden ser ignoradas. Ahora estamos revisando el libro de Daniel y simplemente mirando las cosas claras, las cosas principales y viendo lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Y hoy estamos en Daniel capítulo 8 y puedo decir lo mismo que le he dicho en las semanas pasadas. Tome su bolígrafo, tome su iPad, tome su teléfono y tome notas. Para que luego cuando usted vaya a su casa usted estudie más a profundidad. Yo espero que tú crezcas, que tú madures. A la verdad que el mensaje de hoy es para creyentes maduros y para personas que quieren crecer y tienen hambre de la palabra. Pero si todavía te falta, entonces simplemente abróchate los cinturones y presta atención para que reciba lo que Dios te está diciendo. Y espero que hoy crezcas un poco. Hoy es donde entramos realmente como estudiantes serios de la palabra para llegar a ese lugar donde nosotros entramos a ella y donde la Biblia entra a nosotros. Y como digo yo en inglés, no fuss, no fluff, just word. ¿Le gustaría a usted leer la Biblia y usted decir, ok, Dios me habló? Y no tener que buscar un diccionario, no tener que buscar un comentario, simplemente abrir la Biblia y decir, entiendo. Pues a eso es que yo quiero llevarle a usted hoy. Ahora, déjame prepararte el escenario nuevamente. Si recuerdas, hace un par de semanas miramos a Daniel en el capítulo 7 y la primera de estas 2 visiones que Daniel recibió de parte de Dios. La primera visión en el capítulo 7 tuvo lugar durante el primer año del reinado del rey Belsasar. Y si recuerda, el rey Belsasar fue el último rey del imperio babilónico antes de que fuera conquistado por los medios y los persas. Y Daniel habló de esto mucho antes de que eso sucediera. Y luego eso nos lleva a Daniel capítulo 8, donde tuvo esta segunda visión.
Eso ocurrió durante el tercer año del reinado del rey Belsasar. Entonces hay un periodo de 2 años entre el capítulo 7 y el capítulo 8. Entre el capítulo 7 versículo 1 y capítulo 8 versículo 1. Realmente esta visión de hoy es una aplicación del capítulo 7 versículo 6. Explica cómo Grecia conquistará el imperio medio persa. Eso es lo que hace esta porción de hoy. Y si usted quiere profundizar mucho más en eso, pues métase en una Iluime. Venga a los estudios de la iglesia cuando demos estudios y pida que se le ayude con esto. ¿Ven? En esta visión está una descripción del imperio que se enfrentará al imperio medio persa. Daniel es llevado a un lugar llamado Susa, y Susa es la capital del imperio persa, y de hecho la historia de Esther también tiene lugar allí en Susa. Así que al llegar a Daniel, el capítulo 8, que comienza en el versículo que empezamos y leeremos ahorita, podemos dividir este capítulo en 3 divisiones principales. Y yo quiero que usted tome estas 3 divisiones para que después usted las pueda leer en su casa. Anote esto, Daniel 8, 1 al 13. Simplemente existe la visión de Daniel. Esta es la visión de él. No tiene nada especial ni glamoroso. Es solo la visión que él recibió. Así que del 1 al 13 él está dando lo que él vio. Luego en el capítulo 8 versículo 14 hasta el capítulo 20, hasta el verso 26 está la interpretación de esa visión. Y luego eso nos lleva al final del capítulo 8, el versículo 27, está la enfermedad de Daniel. Y eso lo podrás entender después. Ahora, yo quiero leer hoy Daniel capítulo 8, verso 1 a 14, como motivo de contexto para ustedes, para que ustedes puedan tener una idea de dónde es que estamos. Daniel 8, 1 al 14. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció de sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y lo pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por la tierra la verdad. Él hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Detengámonos ahí. Lo que quiero hacer hoy es enfocarme, y I can't stress this enough, no puedo enfatizar esto lo suficiente.
es enfocarme en las cosas principales, que son las cosas simples, y las cosas simples, que son las cosas principales. Y yo oro para que Dios los bendiga a ustedes en esto. Hay algunas verdades muy importantes que se nos presentan en este capítulo, que yo necesito llamar su atención a ella. Porque es posible que en todo esto que estamos leyendo, nosotros nos desenfoquemos. En todo esto que estamos leyendo de cuernos, de carneros, amén, es posible que nosotros nos turbemos porque no podemos dar con todo su significado. Aunque ya en las semanas pasadas nosotros le hemos hablado a ustedes que todo esto tiene que hablar, amén, con los reinos de este mundo, y como cada uno de ellos va a ceder uno a otro hasta el punto que cedan al anticristo, y el anticristo ejerza su señorío, y el señorío será tan y tan devastador, amén, que va a acabar hasta con muchos de los santos de ese tiempo, y hasta va a blasfemar contra Dios y va a difamar el santuario de Dios. Nosotros entendemos eso, pero hay otras cosas que son, en mi opinión, mucho más importantes que nosotros no ignoremos. Y yo quiero mencionarle 4 de ellas cuando nosotros leemos esto. Número 1, al leer el capítulo 8 de Daniel, es absolutamente imperativo que reconozcas la soberanía de Dios en todo lo que está sucediendo aquí. When you read it, you need to acknowledge God's sovereignty in everything that is happening. Porque básicamente lo que está pasando aquí es Dios permitiendo que el hombre se levante, que el hombre haga y deshaga, pero también Dios poniéndole límite al alcance del hombre. Mire, soberanía no es una palabra a la que nosotros debemos temer. Muchas veces en los círculos nuestros pentecostales de hoy, y en particular los que nos gusta predicar el reino, hay quienes posiblemente hablan sobre la soberanía de Dios, pero hay muchos que nunca ni quieren mencionar la soberanía de Dios. Porque cuando hablamos de la soberanía de Dios, lo que estamos hablando es de aquello que está fuera de nuestro alcance, que yo puedo hacer, yo puedo disponer, yo puedo, amén, programarme, pero tengo que entender que al fin del día la última palabra la tiene Dios. ¿Me estás escuchando? Por eso es que creo que un hombre, una mujer que niega la soberanía de Dios es un tonto, es un necio. Así que mientras leemos Daniel 8 y todo lo que está sucediendo en esta parte de Daniel, solo necesitas tener en mente nuevamente que Dios es soberano y Él es sobre todo. El Señor había hablado en el capítulo 2, veremos cómo se cumple su palabra paso a paso. Nunca olvide que Dios es soberano, que Dios es el que dice, Dios es el que hace. Y nada en este planeta Tierra, nada en el universo se puede mover si Dios no es el que da la orden. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque si Dios no es soberano y Él no tiene control, ¿cómo podríamos nosotros como creyentes darle algún sentido al todo el caos, el conflicto y la consternación en este mundo? Si Dios no es soberano y Él no está ejerciendo dominio, entonces ¿cómo yo, cómo usted, que predique el evangelio, que hablamos de Cristo, que hablamos de Dios, podemos explicar lo que está pasando? Mire, nos ahogamos, nos rendimos a las circunstancias, nos rendimos al caos que este mundo está viviendo. Pero como nosotros sabemos que Dios es soberano y que nada se le escapa a Él de su control, nosotros sabemos que toda esta locura que está ocurriendo tiene una explicación, y esa explicación está en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso, yo no sé usted, a mí eso me da paz. Me da paz saber que Dios sabe lo que está haciendo
Y Él es el que está a cargo de los detalles. Y como le dije en semanas pasadas, amén, que es importante que nos conectemos al propósito de Él, porque mientras más nos conectamos al propósito de Dios, más podemos tener un vistazo a los detalles de lo que está pasando. Más Dios puede tratar con nosotros y más Dios puede revelarse a nosotros para que nosotros podamos escuchar. Así que es importante que cuando leamos esto entendamos y reconozcamos que Dios es soberano. Lo segundo que yo quiero que usted reciba al usted escuchar este mensaje, estos mensajes que yo he estado predicando, es que es importante que veamos al leer estos versículos que la maldad de los hombres empeorará cada vez más y más. Al estudiar la Biblia, ese es solo un hecho obvio que encontrará en sus páginas. Ningún lector serio de la Biblia la estudia, la lee y se llena de esperanza en cuanto al curso de la historia humana. Ningún lector serio de la Biblia, estudioso serio de la Biblia, lee la Biblia y va a encontrar en sus páginas algo que le dice: almacena, atesora, guarda, compra, hazte de bienes, porque esto aquí se va a poner buenísimo. La verdad es que si usted ha estado prestando atención a este mensaje de Daniel, el hombre, el mito y el mensaje, usted va a entender y usted ha entendido que estamos más cerca del fin de todo lo que nosotros conocemos por normal hoy que lo que usted se imagina. Les dije que Cristo está pronto a llegar otra vez. Y cuando Cristo vuelva, todo lo que usted conoce y usted acepta como norma va a cambiar. La Biblia nos enseña claramente que los hombres inicuos irán de mal en peor y lo continuarán haciendo hasta el final de la era. Los hombres nunca cambiarán a menos que sean cambiados a través de la gracia y el poder del Evangelio. Así que si usted cree que un programa de rehabilitación, si usted cree que un consejero clínico, si usted cree que poniendo a sus hijos en deporte o tomar música, si usted cree que entreteniéndose usted, vacacionando, las cosas van a mejorar. Y oiga lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que eso es malo. Yo acabo de venir de las vacaciones con mi familia completa. Eso no es malo. Pero yo no puedo poner mi confianza en eso. Yo no puedo depositar mi fe en eso. No es que estoy diciendo que es malo que usted se guarde un par de pesos en el banco y que usted establezca metas para usted querer realizar esas metas. Eso no es malo, pero yo no pongo mi fe en eso. No es que estoy diciendo, amén, que me olvide de mis hijos y me olvide de la familia, porque las cosas irán de mal en peor y al fin del día el mundo se va a acabar. No es lo que estoy diciendo eso. Haga inversión en su familia, sea responsable y sea intencional con su familia, pero al fin del día su meta, su fe no debe estar puesto en eso, porque va a llegar el momento en que dice la palabra: el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Así que yo espero en su palabra. Y su palabra me enseña a mí que las cosas irán de mal en peor y que la maldad de los hombres cada día empeorará. Y yo no puedo vivir alarmado, asustado por lo que yo estoy viendo. La verdad es que lo que nosotros estamos viendo hoy, la misma Biblia lo dice de esta manera: es solo principios de dolores. ¿Sabía usted eso? Que así la Biblia lo dice, que solo principios de dolores. Cristo lo puso de esta manera, que en estos días que estamos viviendo, los postreros días, Él dijo,
amén, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Pues entonces la Biblia me dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo no puedo depositar mi confianza aquí y en el hombre aquí. Ahora, porque la verdad es esta: hay solamente dos fuerzas que gobiernan la humanidad. Dos fuerzas: las fuerzas del bien o la fuerza del mal. Solamente hay dos señores. Uno se llama Jesucristo y el otro se llama Satanás. Entonces, si solamente hay dos fuerzas que controlan la humanidad o que ejercen fuerza en la humanidad, pues yo tengo que preocuparme y ocuparme de que quien gobierna mi vida, quien guía mis pasos, quien ejerce influencia en mi humanidad, sea Cristo Jesús. Porque si no es Cristo Jesús, yo he tenido problemas con esto, porque hay ocasiones en que amistades o familiares me han dicho: pero Agustín, confía en mí. Y yo cuando oigo eso, yo me asusto. Y una vez hasta tuve un problema porque un hermano mío me dijo: confía en mí, yo soy tu hermano. Y él se dio, porque como es mi hermano, me conoce, él se dio cuenta que lo que él me estaba diciendo me incomodaba. Y él me dijo: tú no confías en mí, ¿verdad? Y vamos a cambiar el tema. Y él me dijo: no, somos hermanos, vamos a hablar, tú no confías en mí. Y yo le dije: cambiemos el tema. Me dice: no, somos adultos. Yo quisiera saber por qué tú no confías en mí. Y yo le dije: mira, te voy a decir con todo amor del cielo, tú no le sirves a Cristo. Quien gobierna tu corazón y tus intenciones es Satanás. ¿Y cómo yo puedo abrir y confiar en ti sabiendo que quien gobierna tus acciones y tus intenciones es el diablo? Y él me dice: ¿cómo tú sabes que es el diablo el que me gobierna a mí? Y yo le dije: ¿has aceptado a Cristo como tu único exclusivo Salvador? ¿Te has rendido al propósito de Dios y a la gracia de Él? Y vives dando testimonio de eso. Y él me miró y se sonreíó. Y como yo lo conozco a él, yo sé lo que le estaba diciendo. Y él me lo dijo: you're tricking me. Tú me estás manipulando para que yo me convierta. Y yo: no, yo te estoy diciendo la verdad. O Cristo es tu dueño o el diablo es tu dueño. Y si Cristo es tu dueño, pues yo me atrevo a lo mejor considerar confiar en ti, porque no quiere decir que también puedo confiar porque Cristo sea el dueño. Porque aunque Cristo sea el dueño, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, y no todo el que dice Señor, Señor. Podemos hablar honestos. Pero por lo menos si Cristo es tu dueño, pues tenemos buen pie para pisar. Yo quiero que usted entienda que Dios es soberano, y en su soberanía Él ha permitido y Él ha dejado que el hombre tome su curso en este planeta Tierra. Y el hombre ha decidido alejarse cada día más y más de Dios. Y al hombre alejarse cada día más y más de Dios, sus caminos son de perversidad. Lo tercero que yo entiendo cuando yo leo este libro de Daniel, en particular este capítulo 8, es importante ver que Dios tiene a su pueblo en todas las épocas, abrazando, predicando y proclamando la verdad del Señor Jesucristo. Dios nunca ha dejado a una generación sin un testigo, sin un verdadero testimonio que sea declarado
de Él. Así que Dios en su soberanía le da al hombre el mayor regalo que el hombre puede recibir. Se llama libre albedrío, libertad de elección. Ahora, quiero corregir algo. Hay un pensamiento que prevalece en nuestros círculos de que libre albedrío significa que tú puedes hacer lo que tú quieres con tu vida. Y eso es un pensamiento erróneo. Libre albedrío significa que tú tienes una de dos opciones: o vivir en obediencia y en armonía con Dios, o vivir en desobediencia y rebelión contra Dios. En eso consiste el libre albedrío. Dios pone al hombre en el huerto y le dice: todo esto es tuyo, pero este árbol es mío. La decisión es tuya. El día que comas de ese árbol, entras en rebeldía. El día que comas de este árbol, pecas. El día que comas de este árbol, al pecar, mueres. Mientras obedezcas mi voz, vives. Así que Dios en su soberanía le dio el regalo al hombre que es único: la libertad de elegir entre el bien y el mal. El hombre escogió el mal, y al hombre escoger el mal, desenfrenó la muerte, desató la muerte y desató todo tipo de maldición sobre la humanidad. Pero Dios, en su amor, en su gracia, muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Den un aplauso a Dios por esa verdad. ¿Y por qué esto es importante? Porque al Cristo morir por nosotros, Él entonces lo que hace es levanta hombres y mujeres que en medio de la crisis que pueda azotar este planeta Tierra, que en medio del caos que pueda estar viviendo la humanidad, Dios siempre ha levantado un hombre, una mujer, y lo seguirá haciendo siempre, que se pare en la brecha y diga: hay esperanza, hay vida, hay un camino que te lleva a la salvación. Puedes escapar de la ira venidera. No tienes que morir en ese caos que está viviendo. No tienes que vivir víctima del pecado. Cristo rompe las cadenas. Y es importante que usted entienda esto, porque podemos, como creyentes, acercarnos a la Biblia, ver la Biblia y entender las bondades de Dios. Pero cuando miramos a nuestro alrededor, podemos convertirnos cínicos y pensar que no hay uno, que no hay nadie. Eso pasó con Elías. Elías tuvo sus batallas y en sus batallas se frustró, se cansó, fue y se escondió. Y cuando Dios vino a visitarlo y Dios le habló y le pregunta: ¿qué haces aquí en esta cueva? ¿Sabe lo que él le dice? Han matado a todos tus profetas a espada, y solo quedo yo, y a mí también me están buscando para matarme. Elías lo que está diciendo es: no creo que valió la pena, no creo que mi esfuerzo fueron recompensados, no creo que lo que yo he estado viviendo, amén, me ha dado algo bueno. Y Dios le dice a Elías: ¿quién te dijo a ti que tú eres el único? Es como Dios diciendo: yo siempre tendré un hombre y una mujer que se pare en la brecha y en medio de la adversidad anuncie las buenas nuevas de salvación.
Yo pienso que la cosecha es esa iglesia. Yo pienso que ustedes son ese pueblo que no importa lo que está pasando, nos reunimos, nos congregamos, levantamos las manos, cantamos y predicamos y anunciamos que hay vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Oh, dale ese aplauso a Dios si lo crees conmigo. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Y el último punto que quiero tocar, que es importante que usted no ignore en este mensaje que les he estado predicando. 4, es importante conocer estas verdades y dejar que sirvan de gran estímulo. Que lo que tú ves, que lo que tú aprendes, que lo que tú entiendes, o lo que tú experimentas en tu jornada de fe, en tus estudios bíblicos, en la predicación de la palabra, una vez más, mientras lees las páginas de la Biblia y mientras miras los periódicos en la mañana, mientras escuchas las noticias en la noche y ves todas las cosas horribles, los misiles cayendo sobre Israel y la gente que están siendo asesinada, todas las cosas horribles, injusticias que están sucediendo en este mundo, es importante que entiendas que si no tienes cuidado, puedes desanimarte. Porque puedes mirar lo que no tienes que mirar, en vez de recibir lo que debes de recibir. ¿Soy yo el único? Porque quiero decir, a veces yo miro a mi alrededor y yo digo, Dios mío, ¿qué demonio está pasando? Porque está sucediendo todo esto. Pero cuando tú comprendes la verdad de la palabra, el creyente que comprende la verdad de la palabra, el creyente que tiene una vivencia de fe genuina, el creyente que ha aprendido a tener intimidad con Dios, el creyente que ha abierto sus oídos para que Dios le hable a través de la verdad no adulterada de la palabra. Ese creyente, amén, se siente muy animado a permanecer fiel hasta que Cristo venga, porque sabe que mientras peor las cosas se pongan, más cerca estamos del advenimiento. Yo veo, yo entiendo, yo siento, me afecta, pero no me desanima, me impulsa y me mueve a acercarme más a Dios, porque todo lo que Dios me habla en el libro de Daniel, todo lo que Dios me habla en Apocalipsis y en los otros libros proféticos, todos giran alrededor de una cosa: que Cristo vuelve otra vez. Y Él vuelve por aquellos hombres y aquellas mujeres que en medio de los caos mundial se paran en la brecha y anuncian y creen y testifican. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. ¿Quieres saber cómo tú sabes si estás mirando para el lugar correcto? Si estás escuchando lo correcto, si tus emociones y tus sentimientos están bien alineado. Sencillamente esto: cuando lo que tú miras, cuando lo que tú oyes, cuando lo que tú sientes, cuando lo que tú experimentas te aleja de Dios, te desconecta de Dios, te desanima, es probable que quien te está hablando y te está ministrando es el diablo. Lo voy a decir acá, Gloria a Jesús. ¿Quieres saber quién ejerce influencia en ti? ¿Quién es el que te está hablando? ¿Quién es el que te está ministrando? Cuando lo que tú ves, lo que tú oyes, lo que tú sientes, lo que tú experimentas te aleja de Dios, te desconecta de Dios, te aparta del propósito de Dios, es probable que quien te está ministrando es el diablo. Oh, pero cuando tú ves cosas y tú sientes cosas y tú las experimentas, pero en vez de alejarte de Dios, eso despierta una hambre, una sed de la palabra de Dios. Es Dios entonces el que te está revelando cosas.
Porque yo he visto cosas horribles y yo he experimentado cosas tristes. Pero ¿sabe qué? Al fin del día me han llevado a correr hacia Dios. Y entonces yo entiendo. Hay gente que dice, no, pastor, yo estoy desanimado, estoy triste, no quiero volver. Mira, gente que dejan de venir a la iglesia y dejan de servirle a Dios, o se rebelan en contra de la palabra que se predica, porque han visto cosas, han oído cosas, han sentido cosas que les desanima, que les resta. Y después dicen, no, es que yo he visto cosas. Y yo pregunto, entonces, si sabes que no estás preparado, si sabes que no estás preparada, si sabes que tu corazón no está alineado a la verdad eterna de la palabra, ¿qué haces mirando? ¿Qué haces oyendo? Yo te voy a decir la verdad, si yo no estoy listo para escuchar algo, yo no lo escucho. Si yo no estoy listo para ver algo, yo no lo veo. Si yo no estoy listo para una conversación, yo no la tengo esa conversación. Alguna vez alguno de ustedes, a lo mejor tú sabes más de esto, porque tú eres colorado y tú tienes genio, ¿verdad? Un poquito. ¿Alguna vez tú has sentido algo, has experimentado algo, que tú sabes lo que tú quieres decir y tú sabes cómo tú quieres reaccionar, pero tú le dices a Brenda, me voy para el baño y no me moleste, me voy a encerrar ahí un ratito porque estoy por explotar y me voy a explotar allá adentro que acá afuera? ¿Te ha pasado eso? Todos nosotros vivimos esos momentos. Pues entonces, si estás viviendo algo que tú sabes que te está restando, que te está desanimando, que te está desenfocando, que no te está llevando al propósito eterno de Dios, que no te lleva a ver a Dios por quién es Él, Dios soberano, que está en control de todas las cosas y que toda esta locura tiene un sentido en la mente de Dios, pues deja de mirar hacia ahí, deja de escuchar eso. Y di como dijo Bam, me voy para el baño un rato, porque mejor exploto aquí que explotar allá. A mí me gusta lo que dijo Daniel cuando él está viendo todo esto. Y hay una expresión en este capítulo 8 que a mí me gustó, cuando él dice, hay un Dios en el cielo. Oye, y mira esto aquí, en medio de todas las cosas que suceden hoy, mi corazón se quebranta con niños que no pueden ir a la escuela, personas muertas y heridas en las calles y todo tipo de abuso y desenfreno. Pero con todas las cosas que están sucediendo hoy en nuestro mundo, nunca olvide que Dios tiene el control, que Dios está en el cielo. Él sigue controlando el destino de todas las naciones del mundo. Puedes confiar en cada palabra de este libro. Sé que algunos de estos detalles han sido difíciles, lo entiendo. Pero solo necesitas entender que en todos estos detalles, Dios es el que da los detalles. Y Dios es el que dice que esto es lo que va a suceder. Esto es lo que a mí me levanta. Que yo no lo entiendo todo. Y yo no le puedo meter mano a todo. Porque hay cosas que se me escapan. Pero a Dios no se le escapa. Porque Él es el que lo está revelando. Él está hablando de imperios. Él es el que está hablando y revelando los imperios antes de que se establezcan. Él está hablando de que este imperio va a conquistar este imperio. Él es el que está dando los detalles. Él está hablando de un anticristo que se va a levantar y va a ejercer señorío hasta de los santos y que va a profanar el templo. Pero es Dios el que está dando los detalles. Y como yo sé que Él es el que está dando los detalles, yo no me intimido por los detalles, porque mi vida está en las manos de Él. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Nosotros tenemos la ventaja de mirar hacia atrás y decir exactamente lo que dijo Dios que iba a suceder y que sucedió. Y la verdad es esta, si no quieres creer lo que estoy predicando aquí sobre todas estas cosas, te invito a leer un pequeño libro de un autor llamado Josefo, un historiador no creyente que lo escribió todo para ti en un pequeño libro de historia. Recuerda esto en medio de toda esta maldad. Dios siempre tiene a su pueblo. Y nunca ha habido una generación que no haya tenido un testimonio del Dios vivo. Entonces, la pregunta en el versículo 13. ¿Hasta cuándo? Porque
Se está viendo el horror de los tiempos finales. Y es espantoso lo que se está viendo. Porque escuche esto, iglesia. Y no es que quiero asustar a nadie, es que es la realidad que hay que predicarla. Vienen días peores. ¿Usted cree que esto de esta máscara es incómodo? Oh, ajústese los cinturones, porque viene algo peor que esta máscara. ¿Usted se cree que la rebelión que hay en los pueblos y en las naciones es algo horrible? Prepárese, porque todo eso viene a cada uno de nuestros vecindarios. Y entonces, ante ese horror, la facultad del cielo hace esta pregunta: ¿hasta cuándo? Y la respuesta llegó diciendo: en 2300 días. Ahora yo puedo sentarme aquí y decirle a usted, ok, 2300 días, eso equivale a 6 años y 8 meses, o 6 años y 6 meses. Pero como yo soy un chamaco de Holyoke, Massachusetts, una ciudad que nadie conoce, y en mi humilde capacidad, yo lo que entendí aquí es que Dios está hablando y dejándonos saber que no importa lo que estamos viviendo y cómo eso nos está afectando, tu prueba, por más grande que sea, tiene fecha de expiración. Así que yo no me voy a reventar la cabeza tratando de calcular exactamente cuántos días dura esta plaga devastadora. Yo lo que entiendo es que Dios está diciendo: ¿sabe qué, Agustín, de Holyoke, Massachusetts? Lo que te quiero decir es esto: eso que tú sientes, eso que tú vives, eso que afecta o que va a afectar la humanidad, tiene fecha de expiración. El fin de la prueba no será en tu tiempo, pero sí será en el tiempo de Él, y su tiempo es perfecto. Porque las cosas van a pasar no cuando yo diga, sino cuando yo diga. Y aquí está el momento ajá en este capítulo. Porque cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que usted lee una historia, o cada vez que usted lee, amén, una declaración profética o una enseñanza, usted siempre va a encontrar un momento, y yo le llamo el aha moment, que usted dice: ah. Yo siempre, desde chiquito, pues como yo soy híbrido, yo soy, parte de mi vida la crié en Puerto Rico y parte de mi vida la crié aquí. Bueno, la verdad es que llevo más tiempo aquí en Estados Unidos que lo que viví en Puerto Rico. Y yo siempre, cuando yo tenía una expresión que yo la usaba, y yo la decía como yo la escuché. Pues yo siempre decía: ese es más lento que una caravana de coco. Y yo siempre decía: ese es más lento que una caravana de coco. Pero para mí no tenía sentido lo que yo estaba diciendo. Y un día, y nadie me corregía. Y yo decía: ¿verdad? Ese es más lento que una caravana de coco. Y un día yo digo eso delante de un señor mayor de edad, y el señor de edad me dijo: ¿qué tú dijiste? Pues que ese es más lento que una caravana de coco. Y él me dijo: es más lento que una caravana de cojo. Y dije: ah, eso tiene sentido. Nunca para mí una caravana de coco tenía sentido, pero yo lo repetía porque así yo lo escuchaba en mi mente gringa o mi mente híbrida. Pues cada vez que usted lee la Biblia, si usted la lee con detenida interés de que Dios le hable, usted va a encontrar un momento en que tú vas a decir: ah, ajá. Y usted va a decir: yo estaba equivocado, yo estaba equivocada. Yo pensaba de esta manera y yo creía que era así. Con razón no tenía sentido. En este capítulo, Dios le dijo a Daniel, se le dijo que no publicara lo que él había visto hasta el momento adecuado. Así le dijo Dios: no publiques esto todavía hasta el cumplimiento del tiempo. Porque hay cosas que Dios está tratando con nosotros que deben ser manejadas y reservadas para el tiempo de Él. Porque hay cosas que vamos a vivir que nosotros vamos a tener que aprender a esperar en Él.
Porque no todo el trato de Dios con nosotros es para que nosotros corramos y lo pongamos en primera plana. Yo tenía un hermano en la iglesia, Nilda, no sé si te acuerdas de él, Ángel. Ese fue. Pues este hermanito en la iglesia de nosotros, se llama Ángel, él era un joven en la iglesia y era un joven bien dotado. Entonces él medía como 5'4" y pesaba como 400 libras. Maybe un poquito más. Así que era chiquito y gordito, bien gordito. Entra a la iglesia una joven peruana, hermosa. Lo único que tenía esta joven de feo era el nombre. Se llamaba Esdras. Es un nombre feo para una muchacha. Pues entra esta joven a la iglesia, hermosa, linda, peruana. Bella la muchacha. Y él la vio. Y él testificó. Él me dijo, pastor, Dios me dijo que esa es mi esposa. Y yo le dije, solo Dios. Solo Dios puede revelar una cosa así. Y él, emocionado y entusiasmado, va donde esta belleza de peruana y le dice, hermana, Dios me dijo que usted es mi esposa. ¿Sabe qué ella hizo? Le metió 2 pescosas. Ella lo vio de arriba abajo, ella lo midió, ella lo evaluó y llegó a la conclusión que él estaba ofendiéndola. Y ella dijo, usted es un descarado. ¿Cómo usted se atreve a hablarme a mí de esa manera? Y él llorando, pero es que Dios me habló. Es que Dios me dijo. Yo le soy franco, si yo hubiese sido él, en la posición de él, y Dios me hablaba y me decía a mí, esa va a ser tu esposa, ¿sabes lo primero que yo hubiera hecho? Presentado un ayuno de 40 días y 40 noches, para que los cielos se abrieran y la gloria de Dios se manifestara, porque la única manera que eso iba a pasar era si Dios metía la mano. Fast forward un par de años más tarde, él se puso en las manos de Dios, empezó a declarar las promesas de Dios en su vida y para sorpresa de todo el mundo ella se enamoró de él y se casaron y tuvieron 3 hijos. Porque cuando Dios habla, Dios cumple su palabra. El problema no es lo que Dios dice, el problema es lo que nosotros hacemos con lo que Dios dice. Hay cosas que Dios está revelándonos a nosotros, que Dios dice, te la estoy diciendo para que te prepares. Te la estoy diciendo para que te ocupes. Te la estoy diciendo para que seas intencional. Si Dios te está diciendo, ese va a ser tu novio, ese va a ser tu novia, ese va a ser tu esposa, ese va a ser tu esposo, y ella o él están un poquito fuera de tu liga, pues contrata aquí a Maro y dile que te ayude a meterte en shape, tú sabes, para que por lo menos de aquí a un par de 6 meses, cuando esa persona te mire y diga, oh. Si Dios te está diciendo que vas a ser pastor o que vas a ser pastora, pues entonces en vez de correr con una Biblia debajo de tu brazo, pues, porque sin saber 2 o 3 textos y sin saber lo que es una predicación expositiva, pues sabes que Dios te dijo que vas a ser pastor, pues métete de cabeza en un colegio, métete de cabeza en el internet, estudiar a través de alguna universidad, empieza a prepararte para aquello que Dios te está hablando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el tiempo de Dios, Él va a traer a revelación aquello que ya Él te habló, y todo el mundo le dará gloria a Dios por la grandeza de Él en tu vida. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis deben de estudiarse juntos, porque es el libro de Apocalipsis el que revela lo que ha sido cerrado, y el libro de Daniel es el centro de atención del libro de Apocalipsis. Y por eso me gusta el versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. La Biblia dice que cuando estudiamos la profecía seremos bendecidos. Somos bendecidos cuando la predicamos y somos bendecidos cuando la escuchamos. Por eso es que me gusta lo que dice Daniel en el verso 27 del capítulo 8. Y con esto concluyo. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión
porque no la entendía. Esto me hace sentir a mí bien, porque lo que la Biblia me está diciendo a mí aquí es que no todo lo que Dios está haciendo en mí, a través de mí y en nosotros, no todo lo que Dios está haciendo yo lo tengo que entender. No todo el trato de Dios con nosotros tiene que ser entendido. A veces Dios solo quiere que confíes en Él y que le obedezcas a Él. Porque muchas cosas vividas solamente recibiremos completa claridad de ellas en la eternidad. El problema de nosotros es que queremos saberlo todo ahora, hoy. ¿Por qué pasó esto, Dios? Y tenemos mucha gente irresponsable dándole falsas esperanzas y dándole filosofías baratas a personas que los lleva a un lugar donde creen que Dios está en la obligación de revelarnos secretos que solamente corresponden a la eternidad. Hay cosas que mientras yo esté aquí nunca las voy a entender. Y voy un poquito más allá. Porque si las vieras, si las conocieras, es posible que traigan más confusión y traigan más conflicto del que mi mente o mis emociones, mis sentimientos pueden manejar. Entonces hay cosas que ojo no vio, ni oído escuchado, que Dios ha preparado para sus santos. Porque a sus santos les he entregado los secretos del reino. Pero esos secretos del reino, algunos de ellos serán aquí y otros serán en la eternidad con Él. Y mi trabajo es solamente confiar en Dios y saber que Él es soberano y que la soberanía de Él no me ofende, me bendice. ¿Cuántos saben que la soberanía de Dios no nos ofende, nos bendice a nosotros? ¿Cuántos entienden entonces que esa soberanía permite que el hombre vaya de mal en peor? No porque Dios quiere que así sea, sino porque el hombre en su libre elección decidió rebelarse en contra de Dios. Pero en medio de esa rebeldía, Dios dice, siempre habrá uno que se parará en la brecha y dará testimonio de quién soy yo. Y esa verdad no nos desanima. Esa verdad nos bendice a nosotros. Así que yo leo la Biblia y esto es para los que están pensando. Lees la Biblia y llegas a lugares en ella que todavía tú no das pies con bola y todavía tú no entiendes el porqué de las cosas. No te desesperes. Hay cosas que están diseñadas para que tú las entiendas a su debido tiempo. ¿Cuántos padres aquí? Levanten las manos. ¿Verdad que hay cosas que cuando sus hijos son pequeños usted no las puede compartir con ellos? Usted no tiene dinero para pagar la hipoteca y usted tiene un hijo de 5, 6, 7, 8 años. Usted no se va a poner a llorar con su hijo, no tengo para pagar la hipoteca. Usted tiene un hijo pequeño y le van a desconectar la luz. Usted no se va a poner a decirle a su hijo, nos van a desconectar, no hay para comer. Usted no va a decir, estoy pelado, no hay para comer. No, usted mueve cielo y tierra para hacer lo que tiene que hacer para que su hijo no se entere de lo que está pasando. Incluso hay algunos de ustedes que tienen problemas, fricciones en su matrimonio. Y como tienen hijos pequeños en su casa, ustedes esconden esas fricciones de sus hijos. Porque usted entiende que su hijo no es
la persona adecuada para ser confrontado con asuntos de adultos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando aquí? Levántame los que saben de lo que estoy hablando aquí. ¿O soy yo el único? Ahora, mientras sus hijos van creciendo y van tomando capacidad y probablemente llegan a adultos y tienen sus propias familias, y ya ellos se enfrentan a sus propios retos, y ellos vienen donde usted algún día llorando y quejándose por algo que están viviendo. No tengo para pagar la luz, no tengo para pagar el agua, papi no sé qué hacer, mami no sé qué hacer. Y usted entonces como padre responsable dice: hijo, siéntate. Te voy a contar el día que yo estaba así de que me desconectaran la luz. Te voy a contar el día que tu mamá y yo estábamos así por divorciarnos. Te voy a contar el día que estábamos así por acostarnos sin comer. Pero yo nunca supe eso porque yo te estaba protegiendo, porque te estaba cuidando. Eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. Él está cuidándonos. Él está protegiéndonos. Y en su soberanía Él nos ofrece que creamos en Él y confiemos en Él, y que dejemos que la verdad de quién es Él nos anime en vez de desanimarnos. Por eso cuando leo y predico Daniel el hombre, el mito y el mensaje, es importante que aprendamos a distinguir entre los tres, porque es posible que el mensaje se pierda entre el mito y el hombre. Y esa nunca fue la intención de Dios. La intención de Dios es que tú conocieras que Él te ama y que las cosas que Él deja escritas, Él las deja escritas para bendición nuestra y para inspiración nuestra. ¿Te atreves a estar de pie, iglesia?